El conocimiento como recurso estratégico en los negocios. Ese es el capítulo 5 del libro. Realmente cuando lo leímos nos damos cuenta que conocer y sobre todo tener bases teóricas es sumamente importante para crear estrategias en los negocios. Cuando hablamos nuevamente de estas estrategias, retomamos temas y sobre todo doctrinas de los clásicos como Porter, como Adam Smith, de ventaja absoluta, de la ventaja comparativa, pero para nada es un secreto que esto con los años ha evolucionado de una manera significativa. ¿Cómo? Pues simplemente identificando cómo estos paradigmas y sobre todo estas doctrinas están hoy en día en el día vivir de nuestras organizaciones. Cuando hablamos de la ventaja, los determinantes de la ventaja nacional, que fue una propuesta de Porter en su momento, habla de la estrategia y de la estructura y la rivalidad de las empresas. Eso es lo que hoy en día vivimos como el benchmarking, cómo se están organizando las empresas o cómo se comporta la industria. Ahí es donde vemos que realmente existe un benchmarking hoy en día tecnológico y de la estrategia de negocio. Las condiciones de la demanda, también lo dice hoy en día, la naturaleza de la demanda interior de los productos. Hoy en día veo que mi competencia tiene productos sustitutos o completos o sobre todo innovadores. Yo como compañía no me puedo quedar atrás. Debo ofrecer un servicio igual o superior. Y por último, están las condiciones de los factores. Es decir, esto quiere decir en qué situación o en qué etapa se encuentra el servicio o el producto. Los sectores conexos y de apoyo. Eso es cuando realmente vemos que hay ambientes y entornos competitivos que apoyan a la gestión tecnológica de las organizaciones. Un tema que hoy en día vemos bien importante es los recursos intangibles como capital humano. El recurso humano, el know-how, el saber hacer, el conocimiento, el talento que se llevan los colaboradores y sobre todo es el mejor marketing interno que una organización puede tener. ¿Por qué? Porque los procesos se estandarizan y sobre todo las culturas se adhieren de manera positiva. El capital del mercado tiene el capital financiero, que hablamos obviamente de los recursos financieros, el humano que lo acabamos de hablar, el del cliente y sobre todo algo importante que es de la innovación y la propiedad intelectual. Esos activos se convierten en tanto tangibles como intangibles para que la organización se mantenga vigente en el mercado. Muchas gracias. Aprender y desaprender siempre. En este capítulo 6 iniciamos la doctrina de que las organizaciones que aprenden, su gestión de conocimiento es mucho más fácil. ¿Qué es desaprender? Es desligarnos de los procesos ya establecidos y que por ende generan, como su nombre indica, reproceso o lentitud en los tiempos de entrega. Aprender no es más sino adaptarse a lo que el entorno, las organizaciones y sobre todo la industria exige para mantenerse vigentes en el mercado. Las organizaciones como tal tienen un modelo organizativo que fue de hecho postulado por Earl Purcell en el 1997, que habla de un sistema de conocimiento. ¿Qué es un sistema de conocimiento? Bases de datos, sistemas de captura, recolección de datos. Las redes de trabajo pueden ser internas, externas o simplemente corporativas. Y organizaciones de aprendizaje, donde está la capacitación, la colaboración y la ética en el trabajo. Y por último, y no menos importante, las redes de trabajo, en donde volvemos a hablar que puede que exista una gestión tecnológica excelente, pero si no hay personas ni talento humano que genere competencias y habilidades técnicas, no va a existir esa tendencia a ser cada día mejores. Bueno, ahora en el capítulo 7 de Conozco las TIC y luego existo. Es una doctrina o una frase que dice mucho. ¿Por qué? Porque las TIC con el tiempo, en los últimos años, han facilitado la gestión en las organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que ha aumentado los tiempos de entrega y que ha permitido
a las personas a ser mucho más eficientes y productivas. Las TIC han mejorado de forma cualitativa y cuantitativamente a los procesos y a la gestión de las empresas. Los componentes de una red tecnológica del conocimiento, según Beckham, son arquitectura y estándares de TIC. ¿Qué quiere decir? Nuestra infraestructura debe estar adaptable a las tecnologías de la información y de la comunicación. Las plataformas TIC, lo que normalmente conocemos como ordenadores o hardware. Hoy en día las organizaciones pueden mirarlo como obsoletos, pero son sumamente importantes. Comunicaciones, datos, imágenes, las interfaces. ¿Qué son las interfaces? Las interfaces nos permiten a nosotros tener un lenguaje igual en las organizaciones. Aplicaciones de software, sistemas de transacciones, que hoy en día es clave para todas las organizaciones, sobre todo en la industria del retail. Simulaciones y simulaciones de empresas y sistemas inteligentes. ¿Qué quiere decir sistemas inteligentes? Que hoy en día lo que hacían 6, 7 personas lo puede hacer simplemente una aplicación o un tipo de tecnología adaptable a la organización. En el capítulo 8 del desarrollo del conocimiento de los datos a la sabiduría, es importante tener en cuenta que existen datos que pueden ser almacenados, obviamente, datos muy concretos, cifras, tendencias, paradigmas, posturas, información que es una recopilación de datos y de opiniones, sobre todo de doctrinas que pueden implementarse hoy en día en las organizaciones. El conocimiento. ¿Cómo llegamos al conocimiento? A través de datos y de información. Es concreto. Pero ese conocimiento es adquirido gracias a la ¿qué? A la práctica y a la empleabilidad que tiene la información en mi diario vivir y sobre todo en mis procesos organizacionales dentro de mi compañía. Con todos esos tres factores anteriores que fueron datos, sabiduría e información, generamos la noción de la sabiduría concreta de lo que una organización o ser humano o colaborador puede tener. Por último, en este capítulo es importante tener claro que el término de memoria corporativa sigue muy vigente en las organizaciones, de aquellas personas o procesos que siguen ahí establecidos. Y hay algo que es importante, para que el conocimiento no se pierda, la única manera es transferirlo y sobre todo impartir las buenas prácticas durante el tiempo en que la organización esté vigente. Ya para finalizar, en el capítulo 9 de los modelos de gestión de conocimiento, podemos conocer diferentes de acuerdo a la clasificación y medición del capital intelectual. Vemos el Balance Scorecard, ¿sí? Vemos también el QS Scandia, vemos International Process Score que también hicieron otras organizaciones, otras como tal enfoques que tienen este tipo de modelos, pero mi inclinación como tal es basarse en el modelo de Balance Scorecard. ¿Por qué? Porque hoy en día es el que está más vigente en la actualidad. Kaplan y Norton en el 96 obviamente son, como ya decía, son enfoques que lo adaptan obviamente a su forma de trabajo, pero este modelo tiene un centro que, como su nombre lo indica, que el capítulo es muy claro, la visión y la estrategia. Tiene el tema financiero arriba, en donde más que prepondere es de suma importancia. Luego le da una continuidad que tiene que ser lógica cuando uno ve estos modelos, todos son de acuerdo a las manecillas del reloj. Los procesos internos de negocio. Si desde la parte financiera no está claro cuáles son, los procesos internos no van a ser efectivos. Después de que todos los procesos internos se generen, hay una etapa de aprendizaje y sobre todo de crecimiento de la organización. ¿Para qué? Para que independientemente que sea la industria, que sea el negocio, que sea, el cliente dé el sustento para que la organización se mantenga vigente. Entonces realmente para mí y con mi grupo lo discutíamos que en otras asignaturas vemos la temática, pero en esta nos damos cuenta que un Balance Scorecard
con la gestión de conocimiento pueden ser dos herramientas fuertes para apalancar la gestión y el progreso de las compañías. Muchas gracias, Germán Pérez les habló.